Se apodera de mí el cinismo conforme llega el final. Saludos, saludos. Yo soy Néstor Juez, que no Gestor Nuez. Y esto son las críticas sosegadas. Buenos días amigos, ¿qué tal? Estamos ya en el miércoles 25 de septiembre, día 6 del Festival de San Sebastián. Acabamos de ver la primera película del día, de nuevo otro día con muchas películas. Acabamos de ver a las 9 de la mañana aquí, detrás mío, en la sala más grande del festival, en el Cursal 1, una película de sección oficial. Hoy es todo sección oficial y acabamos de ver la película portuguesa Patrick, dirigida por Gonzalo Waddington. ¿De qué va Patrick? Patrick nos cuenta la historia de un muchacho que vive en Francia, un muchacho misterioso, extraño, callado, que tiene tendencias extrañas. Tiene por un lado relaciones homosexuales, escarceos, va a fiestas y le gusta, digamos, que grabar de manera voyeur a muchachas, incluso ejercer violencia física sobre muchachas jóvenes, o que medio se enrolla con ellas y luego las maltrata. Y al poco la policía aparece a buscarle y averiguamos que este muchacho no es quien dice ser. Resulta que en realidad es Mario y que es un muchacho portugués que lleva más de una década desaparecido. Es un niño que desapareció, un niño secuestrado de allá de Portugal y que le acaban de reencontrar. El resto de la película es él volviendo allá a Portugal con su familia, recuperándose con la idea de lo que era ser Mario, porque ahora que es Patrick y demás, ¿no? Es una película con estos apuntes constantes de este trauma infantil que realmente nunca nos llega a contar. La película, la verdad es que es una auténtica lástima, yo creo. Es una película que la gente la ha odiado, se la ha puesto muy mal. Yo no comparto la impresión. Es una película completamente desperdiciada. Tiene, yo creo que un inicio muy bueno. Y el personaje del protagonista es interesante. Lo considero plano porque apenas se maneja en un registro durante toda la película, pero yo creo que está muy bien interpretado y todo lo que se trasluce de su pasado y de su trasfondo emocional y psicológico es atractivo. Además la película cierra muy bien y todo lo que intuimos que tiene que ver con la relación del señor que le secuestró con el propio muchacho se antoja atractivo. Pero en última instancia todo se queda por perfilar, todo se queda por dibujar. Y además la película comete el error de invertir gran parte de su metraje, quizás los 60-70 minutos de la hora y media, en Portugal con la familia de Patrick. Y ahí es una tristeza porque la película ahí se detiene por completo. Llega a Portugal y ya no pasa nada más y el resto del tiempo es la nada, es estar allí deambulando y no sucede nada. A continuación, Jorge y yo nos dirigimos a la sala 1 del Cine Trueba para ver unas películas más esperadas de la sección de Horizontes Latinos. Hablamos de la película Nuestras Madres, la película guatemalteca de César Díaz, que recordemos que ganó la Cámara de Oro en el último Festival de Cannes, que es el premio que se le da al mejor debut, a la mejor ópera prima. Es una película que compitió allí en la Semana de la Critique. ¿De qué va? Pues la película nos sitúa en la historia de un forense, de un muchacho que se dedica a cavar huesos y a desentrañar huesos y limpiarlos, etcétera, que recibe el encargo de una serie de madres de ir a registrar una zona que es de propiedad privada para desentrañar una serie de huesos de una fosa común y poder recuperar lo último que queda de sus maridos fallecidos antaño en un incidente político para poder darles un entierro digno. Es una película realmente espectacular, me ha encantado, creo que es francamente buena, es un peliculón absoluto. Además es una película que logra la grandeza desde la más absoluta sencillez. Es una película muy breve de 77 minutos, con muy pocos personajes, muy poca trama, podríamos decir, pero con una humanidad y con una emoción arrolladora. La película empieza con un enfoque procedimental, un enfoque observacional, parece una película de forense, es una película limpia, una película concisa, además yo creo que muy bien grabada, con planos laterales, tenemos un retoque de color sombrío y de repente llega un personaje, el personaje de la madre, que habla con él. En una sola charla, en una sola escena que es una mujer hablando y la otra escuchando, de repente cae como una losa el drama, cae como una losa la tragedia. Y así tenemos un montón de escenas en las que a partir de simplemente la observación de este intento por cavar y del uso de la música y de ciertos planos, simplemente primeros planos de las madres con fondo desenfocado, esta conjunción de música, de interpretación y de sencillez logra una película que es realmente emotiva y una película que sorprende por debut, en tanto que está rodada con una eficiencia y con un dominio realmente apabullante. Es impresionante pensar que es la primera película de César Díaz y que todavía podrá ofrecer demasiado. Es una película que apenas una sola escena es el único traspiés que tiene y que todo lo demás son escenas finas, escenas simples. Es una película que logra pasar de 0 a 100 en cuanto a emoción y con una sola escena, un solo diálogo, una sola conversación con estas madres pasamos de la nada al 100, pasamos a la máxima emoción, a la máxima ternura. Es una película realmente dramática, trágica, pero humanista y vitalista, que queda completamente recomendada por mi parte y que, ¿quién lo iba a decir? Grandísima sorpresa, es una de las grandes películas de este festival y posiblemente de este año y del que viene, dependerá si se estrena o no, ya iremos viendo. Tras un par de horas de edición y la ingesta de algunos alimentos, me he encomendado en soledad esta vez a la sala 1 del Cursal, al Cursal 1, para ver otra película de sección oficial. Se trata de la película Talasso, dirigida por Guillaume Niclot, interpretada por Michel Houellebecq y Gerard Depardieu haciendo de ellos mismos. La película ejerce de secuela espiritual de una ya estrenada hace ya 4 años, que era El secuestro de Michel Houellebecq, que aquello era una comedia absurda y una especie de falso documental, porque todo lo que sucedía era ficticio, pero estaba narrado con un lenguaje documental, primeros planos, una imagen cruda, sin retocar, un look muy visual, un look muy documental, para una película que básicamente era humor burgués, y digamos que humor absurdo y un poquito de crítica cultural, y básicamente un toque muy sardónico, y la personalidad de Houellebecq desatándose para un montón de líneas de diálogo, de crítica y de reflexiones muy curiosas. Aquella película se me hizo realmente
totalmente bola, porque creo que aquello no daba para hora y media. Básicamente es un tipo de humor muy específico y unos chistes muy concretos que durante 10-20 minutos pueden funcionar, pero cuando se extiende a la hora y media la mente acaba agotando, porque por lo demás no tiene nada. Son guiones simples, la puesta en escena es de una pobreza alarmante y en este caso realmente estamos en más de lo mismo. La película creo que se me ha hecho más llevadera, posiblemente sea más divertida, pero al mismo tiempo yo creo que es más simple y está mucho peor estructurada a nivel narrativo, es más caótica, es más deslavazada. Empieza divertido, tenemos a Hullebeck haciéndose estos baños de barro, tenemos a Hullebeck en estas terapias, tenemos a Hullebeck con bata, con albornoz, tenemos a Hullebeck que se resiste a hacer la dieta, que quiere beber vino y no le dejan, y luego aparece Depardieu y con todas las coñas internas. Es divertido ver cómo Gerard Depardieu se ríe de sí mismo, se critica a sí mismo y es consciente de que se ha echado a perder, pero por lo demás es una película que se acaba atragantando y que es arbitraria y que tiene escenas ridículas como la de Stallone y que, como bien digo, se hace larga. Vuelven a aparecer personajes de la primera sin ningún motivo y es realmente sorprendente y no puedo comprender que una película como esta esté compitiendo en la sección oficial de un festival de clase A. No digo que no exista, creo que es un tipo de película que para lo que consigue funciona, es una película que tiene un público claramente, como comedia es graciosa, pero como para un festival de cine yo creo que es cine de un nivel menor. Creo que es una película realmente que acaba cansando y que solamente puede hacer gracia a una generación concreta. Es un chiste para una generación concreta, con una formación cultural concreta, y el resto de personas que estén ahí fuera no lo van a entender. Por lo tanto es una película que, visto el nivel de la oficial, tampoco es la peor, pero demuestra una vez más que estamos teniendo un año crudo y que va a ser difícil sacar un palmarés decente en los próximos días. A continuación, en los cines Príncipe, que es desde donde os hablaba en el total anterior, en el que os hablaba de la película de Talaso, he podido ver en la sala 7 una película más de sección oficial. Estamos hablando en este caso de la película chilena Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, la película de José Luis Torres Leiva, que ha causado pasión y fervor entre algunos compañeros míos y que estaba llamada a venir a salvar el honor de la sección oficial. ¿De qué va esta película? Esta película va a ser una relación amorosa de dos mujeres, una de ellas con un gran problema de salud, tiene una enfermedad psicomotriz que le está afectando y se está quedando inmovilizada. Y es una película sobre relaciones amorosas del mismo sexo y sobre, digamos, que los sentimientos en situaciones de conflicto y de infortunio y de obstáculos. Es una película que yo recomiendo desde aquí. Recomiendo con precaución, recomiendo con cuidado, pero creo que es claramente de las películas atractivas, de las películas interesantes y destacables del festival. Y sin ninguna duda, no la gran obra de sección oficial, pero sí de las más logradas. Es una película que destaca sobre todo por su puesta en escena. Tenemos un gran realizador que apunta maneras y que yo creo que nos va a dar muchos réditos en el futuro. Hay un gran lenguaje audiovisual, de planos de bosque, de primeros planos, de tomas en movimiento laterales. Tenemos un lenguaje bucólico, un lenguaje mágico, con una atmósfera que te envuelve, un diseño sonoro y un toque también muy sensible y muy sentido. Es una película muy parada, muy quieta, con muy poco lenguaje verbal, con muy pocas conversaciones. Es una película de gestos, de miradas, de primeros planos, de caras aisladas, una película de llantos, una película de caricias y de contacto. Una película, en definitiva, muy sensible y muy entrañable y que yo creo que está francamente muy bien planificada y que tiene un estilo propio. Es una película que no se parece en nada a lo demás. Es una película muy expresiva porque todo se apoya en la puesta en escena, no se apoya para nada en el argumento, porque el argumento es muy inexistente. Y hay mi precaución, por tanto, porque es una película francamente experimental. Es una película que podría estar en Locarno, que podría estar en Rotterdam. Es una película de un cine de autor mucho más duro, es una película críptica, es una película exigente, una película bastante aburrida, lenta, una película en la que muchas cosas parece que suceden de manera arbitraria. Hay subtramas que no se sabe a dónde van, hay una relación homosexual entre dos hombres en un bosque que no tiene ninguna consecuencia directa con la trama principal, hay momentos escapistas puntuales que no se entienden, hay un momento de una muchacha embarrada. Se recurre en ocasiones a un recurso interesante que es una persona hablando con la boca abierta pero su voz no la emite ella sino una voz en off femenina, que puede no casar para nada con el género del actor en cuestión. Y además la película recurre a un texto muy pretencioso. Ya el título de la película es muy pretencioso, pero encima ya la voz en off y el texto y los mensajes son más pretenciosos aún. Es una película un poquito bebida de sí misma y en verdad es una película que tampoco va de tanto. Cuenta cosas pero no cuenta tanto como ella cree. Por lo tanto, sí es una buena película, pero claramente no es una película para todo el mundo. Es una película que recomiendo, pero sabiendo a lo que os vais a cometer y a lo que vais a enfrentaros. Es una película de cine denso, que va más de imágenes bonitas que de cualquier otra cosa. Entonces, sí me ha gustado, posiblemente entraría en mi palmarés ficticio de la sección, pero tampoco creo que sea la gran película de sección oficial, ni siquiera creo que esté entre las 10 mejores del festival. Y por último, también en la sala 7 de Los Príncipes, repitiendo 2 sesiones consecutivas en la misma sala, y ya la cuarta película del día de sección oficial, hemos podido ver una película canadiense, la película Llovieron pájaros, de Louise Archambault, recordemos la directora de Gabriel. Una película que viene a resumirse como Ancianos en un bosque. Es una película de un grupo de ermitaños ancianos que viven en un bosque recluidos con unos perros y una fotógrafa que va a buscarles y un señor que es gerente de un hotel que tiene una anciana que también está un poquito ya deficitaria, empieza a tener problemas de salud de cabeza. Básicamente es una película sobre cómo esta fotógrafa quiere recuperar la obra y la memoria de uno de los amigos de los ermitaños. Eran 3,
Uno de ellos es un pintor que dejó mucha obra oculta que nunca se llegó a vender y ella quiere recuperar su obra porque él ha sido enterrado y con él su pasado y su legado, ¿no? Básicamente es una película sobre la despedida, sobre afrontar la muerte, sobre el cariño, sobre la tristeza, la melancolía, y en definitiva sobre ancianos felices, realizados, que pescan, que cogen barcas, que cantan canciones con guitarras y que se reúnen, en definitiva, 4 personajes durante unos pocos días en un espacio natural bellísimo, porque tenemos unos bosques frondosos y un gran lago, en definitiva, estampas hermosas. La película yo creo que logra lo que pretende. Es una película popular, una película está llamada para el aplauso, y una película que quiere agradar y que yo creo que agrada. Es una película entrañable, una película bonita, una película, en definitiva, tierna. Y yo creo que el público hacia el que está dirigido, que en definitiva no soy yo, la película no está pensada para mí, está pensada para un público de mediana edad, les gustará. Yo creo que es un público que ancianas y a según qué tipo de sectores les gustará bastante, pero es una película tierna y entrañable con la que es fácil empatizar. Para mí es una película de una pobreza arrolladora y de lo que menos me ha gustado del festival, pero porque yo creo que el lenguaje es muy pobre. No tiene nada la película de personalidad narrativa, no tiene nada de puesta en escena, no tiene nada de cromatismo, de lenguaje audiovisual, y además la película tiene un tono que a mí no me gusta. Y además la película tiene un tono con el que no puedo conectar menos, que es este tono ñoño, blandito, facilón, azucarado, sencillote, en el que todo es muy evidente, todo se subraya, y la película básicamente tiende a la lágrima y a la carcajada y al guiño simpático. Y además es larguísima, estamos hablando de más de 2 horas, de un ritmo mortecino, muy pocas acciones, y una película en la que realmente el fin está confuso, y realmente ¿para qué? ¿Qué se pretende contar con todo esto? Sí, se llega a un final emotivo, pero en definitiva es una película de tarde de salón, es una película televisiva, es una película de Antena 3 que yo no puedo entender qué hace aquí. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en Celuloides en Remojo, nestorjuez.com. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, deja un me gusta y aporta un comentario para enriquecer la conversación. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal, y si pinchas aquí, podrás ver otros vídeos que te pueden interesar. Y nos vemos pronto en un nuevo vídeo, y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.